Buenas tardes, desde una sorprendentemente soleada Gran Bretaña en la que ha caído una noticia todavía más sorprendente, y es que Red Bull Racing ha echado a su jefe de equipo, a Christian Horner, al hombre que había dado la gloria a este equipo durante los últimos 20 años. Nos ha pillado viniendo al Festival de la Velocidad de Goodwood, mañana íbamos a estar allí, va a haber coches de Red Bull allí, y hoy, como digo, ha saltado la noticia bomba que se había rumoreado durante las últimas semanas, los últimos días, pero que evidentemente nunca pensábamos que podía llegar a ocurrir, y además con la virulencia con la que ha pasado hoy, porque ha sido en el mismo día. Esta mañana, según han informado los medios británicos, Christian Horner ha ido a las oficinas de Milton Keynes del equipo Red Bull. Allí se ha informado a los trabajadores de que Horner ya no sería más el jefe del equipo. Horner ha dado un discurso y se ha marchado. El equipo Red Bull ha tardado en enseñar el comunicado, ha tardado en demostrar públicamente esa noticia que la mayoría de medios estaban dando en el momento en el que ya se ha filtrado que Christian Horner estaba fuera de las oficinas de Milton Keynes. Lo que ha dicho el equipo en un comunicado firmado por Oliver Mintzlaff, que es el director general de Red Bull, es, cito textualmente: nos gustaría darle las gracias a Christian Horner por su excepcional trabajo durante los últimos 20 años. Con su compromiso incansable, experiencia, expertise y pensamiento innovador, ha sido instrumental en establecer a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1. Muchas gracias, Christian, será siempre una parte importante de la historia de nuestro equipo. Emotivas, así es como ha descrito la televisión británica, que, como digo, estaba apostada a la salida de la fábrica de Milton Keynes del equipo Red Bull, como las últimas escenas de Christian Horner dentro de lo que ha sido su casa durante los últimos 20 años. Ya digo, estaba Sky Sports por allí, por ejemplo, y lo que decían Martin Brundle, David Croft, era que Horner ha aparecido por la mañana, ha dado un discurso que, vuelvo a repetir, han calificado como muy emotivo, un discurso en el que dicen Christian Horner ha roto a llorar en un par de ocasiones, y después se ha despedido de la gente, se ha montado en un coche y se ha ido. Ni saludo, ni pulgar, ni absolutamente nada. Y se acabó, como digo, la historia de Christian Horner en el equipo Red Bull. Ahora la pregunta que nos queda es: ¿por qué ha caído Christian Horner? Y yo creo que hay varias derivadas que tenemos que tener en cuenta en esta historia que, como digo, ha sacudido los cimientos de la Fórmula 1 en esta jornada de hoy. En primer lugar, hay una derivada deportiva. Red Bull está cuarto en el campeonato de constructores, son 288 puntos lo que le separan del equipo McLaren. Max Verstappen está muy lejos de poder conseguir un quinto título mundial, ahora mismo es tercero en el campeonato de pilotos con 69 puntos de diferencia contra Oscar Piastri, y sobre todo el segundo asiento. Yo creo que esta es una de las principales causas, y ya he visto que los medios más especializados en Alemania, por ejemplo, Automotor Sport, están hablando de que las decisiones que se han tomado con el segundo asiento, pues seguramente hayan sido una de las causas que ha llegado a esta conclusión de Christian Horner. Se echó a Checo Pérez el año pasado. Además, creo que hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Se echa a Checo Pérez, que había renovado en el Gran Premio de Mónaco por 2 temporadas, se le paga 2025 completo, como dijo Checo hace poco en un podcast desde el paddock, y no sé si incluso 2026. Se ha pagado a Checo 1 o 2 años por no estar en el asiento, y los pilotos que han entrado no lo han hecho mejor. Es un error millonario el que ha cometido en última instancia Christian Horner. Podríamos decir que ha sido idea de Helmut Marko, podríamos decir que ha sido idea de otra gente en el equipo. Bueno, pero Horner es el jefe y es la persona que tiene que haberle dado el ok a ese traspaso. Luego hay otra parte, que es la parte estructural del equipo, y es una historia que hemos visto seguramente desde el inicio de este desmoronamiento allá por marzo del año 2024. En primer lugar, y esto también es un factor a tener en cuenta, Christian Horner tenía mucho poder, pero mucho poder dentro del equipo Red Bull. Él era el CEO, él era el team principal, y él además estaba al cargo, era el jefe también de la nueva división de Red Bull Powertrains, la que va a construir los motores que va a utilizar el equipo a partir del año que viene. Lo que os estaba comentando, hubo un desmoronamiento del equipo desde el año pasado. Se fue Adrian Newey, se fue Jonathan Whitley, y ahora que se vaya Christian Horner, parece casi incluso que es el último clavo en el ataúd. Adrian Newey en Aston Martin, no sabemos los frutos que está dando, pero bueno, intuimos que el trabajo no tiene que ser malo. Jonathan Whitley, creo que estamos empezando a ver ya los frutos de su trabajo en el equipo Sauber, y no están siendo malos, y en esa subida de rendimiento de Aston Martin o de Sauber, por ejemplo, estamos viendo una espiral contraria en el caso del equipo Red Bull, una bajada de rendimiento. No solamente ellos, se les han ido otros jefes, otros miembros clave de la estructura, en un éxodo que te habla del momento tan peliagudo que pasa el equipo.
Y sobre todo, yo creo que el futuro que le quedaba al equipo Red Bull o que tenía que afrontar Christian Horner a partir del año 2026, sin Adrian Newey y con sus nuevos motores. Lo de Adrian Newey es muy importante, chicos, porque es la primera vez, es el primer cambio de reglamento de la historia de Red Bull en el que Adrian Newey no va a estar para guiar técnicamente el equipo. Pierre Gasly puede ser una persona muy válida. De momento, la dirección de Pierre Gasly no ha conseguido virar los problemas que quizá un coche demasiado extremo de Newey pues empezó a acarrear a partir del año pasado. Y luego hay una tercera vía, que yo creo que esta también es de las más importantes, a esta salida de Christian Horner, que es la vía Verstappen. Y esto, señores, nos daría sinceramente para una telenovela entera. Yo os voy a ir dando los titulares y ahora los desgranamos y lo analizamos tranquilamente. Pero ya sabéis que os lo comentamos hace un par de semanas, yo creo, que desde Automotor Un Sport, desde la prensa alemana, se había dicho que para renovar, o mejor dicho, para no ejecutar una cláusula de rescisión que le permitiera salir del equipo en 2026, lo que Max Verstappen pedía era o bien una disminución de los poderes de Christian Horner, ya he dicho todo lo que acumulaba a su alrededor, o bien que Christian Horner estuviera fuera. Esto último es lo que ha ocurrido. El enfrentamiento, además, viene de lejos. Nos acordamos de aquel 2024, con el escándalo de abuso en el que se inmiscuyó la figura de Christian Horner. El enfrentamiento no es tanto con Max, sino con Josh, pero viene a ser lo mismo. Vienen a ser los Verstappen, viene a ser el clan Verstappen. Y evidentemente sabemos que tiene mucho poder. Y yo creo que el año pasado, en el momento en el que se fragua este enfrentamiento, seguramente las cosas, más que solucionarse, se mantienen en stand-by, porque en ese momento Red Bull estaba ganando carreras, Verstappen tenía 50 puntos de ventaja en el campeonato de pilotos y yo creo que a nadie le interesaba romperlo todo, saltarlo por los aires y desmoronar la estructura de Red Bull. Este año la historia ha sido un poco diferente. ¿Por qué ha llegado aquí el anuncio? Porque ha llegado hoy, 9 de julio a las 5:18. Bueno, en primer lugar, porque estamos en un parón de 2 semanas para la Fórmula 1 y eso permite que la noticia se enfríe un poco. Y en segundo lugar, porque además en medio, mañana, empieza el Festival de la Velocidad de Goodwood, que es a lo que veníamos aquí. Por eso estoy yo en este hotel y haciendo el vídeo desde este set improvisado, porque hemos venido a Inglaterra para estar en el Festival de la Velocidad de Goodwood y bichear todos los cochecitos y las novedades también que nos tiene que presentar Pirelli. Pero ha saltado esta noticia, yo creo seguramente porque ahora es el momento en el que la atención mediática tendría que estar en otro sitio y al menos van a ocurrir cosas que lo van a ir socavando o que va a pasar el suficiente tiempo hasta que lleguemos a la rueda de prensa del Gran Premio de Bélgica como para que se calmen las aguas. Se preguntará por ello, evidentemente, y seguramente Max Verstappen sea uno de los que tenga que responder. A partir de ahí también hay otra derivada, evidentemente al anuncio o a el por qué el anuncio se ha hecho justamente hoy. Si vosotros recordáis, lo que decía también la prensa alemana, la prensa neerlandesa, por ejemplo, era que Max Verstappen podía tener una cláusula de rescisión de su contrato, una cláusula por rendimiento que le permitiría salir sin tener que pagar su salida del equipo Red Bull alrededor de la parte de la zona de verano del calendario si estaba debajo de un cierto lugar en el campeonato de pilotos. Hay gente que decía que era un top 2, hay gente que decía que era un top 3. Sea como fuere, estamos cerca de ese momento y quizá antes de que la sangre llegara al río se ha decidido tomar esta decisión. Vuelvo a recalcar, se ha echado a Christian Horner. Christian Horner, por las declaraciones y por lo que hemos podido ver del equipo, no ha dimitido, se ha echado a Christian Horner. Claro, ahora vosotros me diréis a mí, entonces esto significa que 1 más 1 es 2 y que si Horner se va y Verstappen había pedido la cabeza de Christian Horner, Verstappen se queda en el equipo Red Bull. Creo que no es tan sencillo como eso. Lo que creo es que ahora, de repente, Verstappen tiene un escenario idílico, porque cualquiera de las dos opciones es al menos una opción amable, vamos a decirlo así. Tiene la opción de quedarse en Red Bull, donde ya no está Christian Horner, y tiene la opción de irse a Mercedes, que evidentemente está deseosa. A partir de ahí, y más allá de una parte deportiva, ¿no? Unas consideraciones deportivas que creo que son innegables porque Red Bull está en un muy mal momento, el coche no se encuentra por ningún sitio y Verstappen ya no es capaz ni con su magia de tapar los graves problemas que tiene el coche. Yo creo que podemos concluir que esa versión deportiva, que es en la que seguro, os digo ya, se van a escudar todas las versiones oficiales que salgan a partir de ahora, no es la realidad. Y yo creo que lo que hay detrás de aquí, lo que hay soterrado, es una lucha de poder. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy es esa resolución de la lucha de poder. Parece que ha caído del lado de Max Verstappen. ¿Por qué?
Bueno, porque mejores o peores, hay muchos jefes en la industria de la Fórmula 1 que podrían asumir el rol de Christian Horner. Mejores o peores, y de verdad, luego vamos a repasar la trayectoria de Horner para ver lo que ha hecho esta persona. Pero pilotos como Max Verstappen, que te pongan un coche que en el caso de Yuki Tsunoda sería casi el último del campeonato de constructores, en pole en Silverstone este último fin de semana, luchando por poles, luchando por victorias, ganando carreras 2 este año, los hay muy pocos. Entonces, en un momento desesperado de rendimiento donde yo creo que Red Bull incluso tiene que salvar su propia imagen, no puedes prescindir de Max Verstappen. Verstappen ahora mismo está siendo el salvavidas, está siendo la boya que mantiene a flote la vergüenza absoluta que Red Bull está haciendo, deportivamente hablando, en Fórmula 1. Y la sensación además es que a Horner se le ha acabado el crédito. Las decisiones de piloto no han funcionado porque se rescindió a Pérez, como digo, de nuevo, con mucho dinero de por medio, y los sustitutos no lo han hecho nada mejor. Red Bull Powertrains, pues es una cosa muy cara, muy audaz, que de momento parece que no está pagando dividendos, y cuidado el año que viene con ese motor, y además se le ha ido Adrian Newey, se le ha ido Jonathan Whitley, se le han ido jefes clave, y yo creo que eso también al final ha tenido que forzar a que haya habido un cambio de los apoyos internos que creemos había dentro del equipo Red Bull en el caso de Christian Horner. Lo que ha ocurrido aquí es que la posición de Horner, por la posición deportiva del equipo y por todo el tumulto que hay, estaba muy mal. Estaba muy debilitada. Y el Toro ha agachado la cabeza y los Verstappen han llegado con el estoque y se lo han clavado. Y por eso Christian Horner hoy se va del equipo Red Bull, seguramente pese a sus designios. Y si estamos hablando de una lucha de poder, entonces yo creo que tenemos que ver o poner un poco de contexto en dónde nace esta lucha. Y para ello creo que tenemos que hacer un viaje atrás en el tiempo y llegar al año 2022. En primer lugar, creo que más allá de lo que ocurre en el año 2022, hay una cosa dentro del equipo Red Bull que es una bicefalia en la empresa, no el equipo, sino la empresa Red Bull. Es una bicefalia entre la parte tailandesa y la parte austríaca, que ya de por sí genera o puede generar ciertos roces, ciertas tensiones. Y yo creo que además en el año 2023... lo que ocurrió esa temporada ya generó el caldo de cultivo perfecto para que finalmente acabara bullendo este tipo de guerra. ¿Qué ocurre en el año 2022? Que Dietrich Mateschitz, que es el pegamento que unía las dos facciones de Red Bull, la parte austríaca y la parte tailandesa, fallece. Y al fallecer una persona con tantísimo poder, con tantísima influencia, con un eje gravitacional tan fuerte dentro de Red Bull, es evidente que va a haber un vacío. Y que ese vacío lo va a intentar ocupar alguien. Mark Mateschitz, Oliver Mintzlaff, muy bien. Pero Dietrich era mucho Dietrich. A partir de ahí, yo creo que también Red Bull tiene el corazón de su empresa o muchas cosas de su empresa ligadas al automovilismo. Porque Dietrich era un fanático del automovilismo y de alguna forma la crecida de Red Bull en cuanto a marketing y como marca también viene dada por la inversión, los resultados que se hacen dentro del automovilismo. Podemos concluir entonces que las carreras son parte fundamental de Red Bull, no solamente en cuanto a marketing, sino quizá incluso también en cuanto a ordenación de la propia empresa. Y lo que ocurre luego es que en el momento en el que se produce el vacío de poder o después del vacío de poder, en ese mes de finales del año 2022, Gran Premio de Estados Unidos, no recuerdo si era octubre o noviembre cuando fallece Mateschitz, llegamos al año 2023 y en el año 2023 Red Bull consigue 23 de 24 victorias, Max la mayoría de ellas. Entonces es imposible que Max Verstappen y su clan en particular no se sientan los reyes del mundo, diciendo tenemos un piloto que ha sido campeón del mundo y que ha batido todos los récords y que ha ganado más carreras que nadie. Pero al mismo tiempo, Christian Horner, que es el artífice, el cabecilla, el líder de la organización, que ha conseguido 23 de 24 victorias, también se sienta el rey del mundo. Y por tanto, ahí pueden chocar cuernos, ahí podemos llegar al enfrentamiento y podemos intentar aprovechar, como digo, ese vacío de poder, esa recolocación de los peones que ocurre cuando fallece alguien como Dietrich Mateschitz. A partir de ahí, en 2024, salta el escándalo, un escándalo que está desestimado y, ojo, lo que yo no quiero decir aquí es que el escándalo tenga que ver con esta lucha de poder. No le quito ningún tipo, no banalizo el escándalo que hay en 2024, pero también hay una investigación, hay una resolución interna que absuelve a Christian Horner y por tanto tenemos que pensar que eso fue así y que se ha hecho justicia y hay que creer en la justicia y que Christian Horner es inocente. Pero lo que pasa en este tipo de escándalos, cuando alguien tira una bomba de este calibre, es que cada uno coge posiciones y las posiciones se vieron muy rápido dentro de Red Bull. Y lo que se vio es que en el lado tailandés estaba Christian Horner y en el lado austríaco estaba el clan Verstappen
y estaba Helmut Marko. Tiene sentido, evidentemente, Helmut Marko es el designado por Dietrich Mateschitz para arrancar la carrera automovilística del equipo Red Bull, primero con Gerhard Berger. Es la persona que descubre, que confía, que arriesga y apuesta mucho por Max Verstappen para llevarle a la Fórmula 1 y evidentemente eso genera un vínculo muy fuerte entre los Verstappen y Helmut Marko, por tanto, la parte austríaca. Por tanto, la parte relacionada con Mateschitz, que es Mark Mateschitz, y Oliver Mintzlaff, que es el CEO de Red Bull en estos momentos. ¿Qué le quedaba a Christian Horner? Bueno, la otra parte, Tailandia, que no es menor. De hecho, tiene el 51% del accionariado. Por tanto, ahí se estaban dirimiendo, como digo, estas alianzas. A partir de ahí, en ese año 2024, una vez explota la bomba, yo creo que lo que se genera en Red Bull es una guerra fría. Yo creo que la bomba explota, en primer lugar, o más allá de que la bomba explote con el tema del escándalo que involucra a Christian Horner, las posiciones se toman y hay beligerancias, ataques muy duros. Yo recuerdo a Jos Verstappen saliendo en el Gran Premio de Bahrein a decir que se tenía que ir Horner porque si no iba a desmantelar el equipo. A Helmut Marko decían que lo habían echado antes del Gran Premio de Arabia Saudí y también había roces entre Marko y el propio Horner. Todo esto ocurre en las primeras carreras del año, bueno, porque en ese Gran Premio de Arabia Saudí, por ejemplo, o en el Gran Premio de Japón siguiente a esa carrera, el equipo Red Bull consigue dobletes. Están todavía ganando. Entonces, bueno, tenemos una estructura muy prolífera y estamos intentando conseguir el poder. A partir del Gran Premio de Miami, sobre todo a partir del 1 de mayo, cuando cae la cabeza de Adrian Newey, y a partir del Gran Premio de Miami, en el que McLaren de repente da un salto adelante, vemos que Red Bull está en una posición de debilidad. Y lo que tenemos es a Max Verstappen, líder del campeonato del mundo, y de repente yo creo que todo el mundo dentro de Red Bull dice, espérate, no hagamos más el idiota, vamos a apartar, no enterrar, apartar el hacha de guerra, aseguremos el campeonato, vamos a intentar recuperar a Checo y vamos a ver si todo esto que ha ocurrido no afecta a lo que hemos venido aquí, que es a correr y es a ganar campeonatos. Se deja todo en stand-by y en 2025 seguimos. ¿Qué ha pasado en 2025? Bueno, pues que ha llegado la gota que ha colmado el vaso, que el equipo está completamente desestructurado, que las sustituciones de Checo Pérez no han funcionado y que incluso la propia magia de Max Verstappen ya no funciona. Y yo creo que esto es un poco lo que pueden ver incluso desde la parte tailandesa, que Max, el hombre que consigue el título el año pasado con el tercer mejor coche, trompea en el Gran Premio de Gran Bretaña. Es un desastre y tienes que tomar medidas desesperadas. A problemas desesperados, medidas desesperadas. Y yo creo que esta, no sé si ha sido una medida desesperada, pero desde luego ha sido una bomba. ¿Y cómo se ha activado esa bomba? Es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se ha ejecutado a Christian Horner? Salvo que nos estemos perdiendo algo que sea, pues, causa de fuerza mayor, véase salud, véase problemas personales, cuestiones legales, dudo algún interés de otro equipo, porque él mismo negó cuando hubo los rumores de Ferrari. Yo veo dos vías en las que se ha terminado la época de Christian Horner, en la que se ha echado a Christian Horner de Red Bull. La primera que yo veo es que Horner ha perdido el apoyo de Tailandia. Lo que digo, los inversores principales, los que estaban apoyando el año pasado a Christian Horner, han visto el desastre en el que están sumidos, han visto que el equipo Red Bull puede ser una vergüenza absoluta en la Fórmula 1, han visto que Max Verstappen incluso podría irse el año que viene a Mercedes y han dicho, si Max quiere que se vaya Christian, o si los Verstappen quieren que se vaya Christian, se va Christian. Han tomado esa medida desesperada. ¿Cuál es la segunda vía? Que Horner haya muerto de pie. Que también yo creo que está relacionada con la primera y con lo que decía Automotor Un Sport. O echarle o quitarle, despojarle de la mayoría de su poder. Que le hayan puesto a Horner encima de la mesa una oferta de esto es a lo que tienes que renunciar si quieres seguir dentro de Red Bull Racing y Horner haya dicho que no. Y Horner haya dicho que no. Y entonces se haya ido. Yo aceptaría, sinceramente, esta derivada. Y además, os digo una cosa, yo creo que casi sería saltar a tiempo del barco, porque es un barco que va a la deriva. El futuro tiene muy mala pinta y además Verstappen está dando demasiados problemas. Yo creo que Horner también, de alguna manera, no digo que vaya a vivir más tranquilo, pero ya no tiene que preocuparse de Red Bull Powertrains, no tiene que preocuparse del 26 y desde luego no tiene que preocuparse por Max Verstappen y por toda la presión que está metiendo el clan Verstappen. De hecho, no digo que la figura de Horner vaya a quedar reforzada por esto. Al final, la gestión suya es la que ha empezado esta caída en picado. Pero a efectos prácticos, Christian Horner podrá decir que en su último año como jefe de equipo se ganó al menos un mundial de pilotos con Max Verstappen. ¿Es esto lo que ha pasado? Es posible que sea esto lo que haya pasado. Igual que
que simplemente le hayan echado. Desde luego le ha fastidiado, evidentemente, y yo creo que ese mensaje emocional del que habla Sky F1 sí que me revela que Horner tenía intención de seguir en Red Bull y quería mantenerse ahí dentro. A partir de ahí, yo creo que hay otro factor también que tenemos que tener en cuenta en medio de toda esta lucha. Hemos hablado del futuro de Max Verstappen, y el futuro de Verstappen, obviamente, ¿por dónde pasa? Por el equipo Mercedes. Y yo creo que hay un factor Mercedes que ha sido fundamental también en esta decisión, y que Max y Toto se están buscando, no sé si se encontrarán en algún momento, pero de momento se están buscando. Ha habido un juego de ajedrez y la sensación es que la partida de ajedrez entre Toto Wolff y Christian Horner ha acabado cayendo del lado de Toto Wolff. Yo os digo desde aquí, no tengo información, no sé cómo estará la cosa entre Max Verstappen, George Russell, Mercedes, cualquier tipo de contrato, todas estas derivadas. Yo no lo sé. Pero lo que sí que sé es que cada día en el que no se publicaba un contrato con la firma de Russell renovando por el equipo Mercedes, era un día más en que la llama de Verstappen estaba viva. Y eso a Horner le ha hecho mucho daño y le ha debilitado mucho. Curiosamente, era una cosa que le convenía a los dos, tanto a Toto Wolff como a Max Verstappen, que esta situación ocurriera y se alargara en el tiempo para debilitar la posición de Horner y que en algún momento dado, por ejemplo, con el miedo de perder a Verstappen, pues la parte tailandesa que el año pasado apoyaba a Horner dijera, lo siento Christian, pero nos tenemos que quedar con la superestrella. Insisto, yo no asocio la salida de Christian Horner a que ahora Verstappen haya dicho me voy a quedar en el equipo Red Bull. Tampoco asocio la salida de Christian Horner a que Max Verstappen se vaya a ir al equipo Mercedes. Simplemente creo que Max ha conseguido tener dos opciones cuanto menos amables y ahora tendrá que ver cuál es el proyecto que más le convence para el año que viene. Y sobre todo aquí hay un gran ganador, más allá de lo que pueda haber conseguido de poder el clan Verstappen dentro de Red Bull, el gran ganador es Toto. Toto Wolff hoy tiene que estar sonriendo muchísimo. Le ha dejado el camino expedito, sea o no, haya querido o no que esto suceda. Toto Wolff tiene ahora mismo el camino despejado, limpio, expedito para ser el rey del paddock de la Fórmula 1. Simplemente así. Porque Christian Horner era el hombre que le podía hacer sombra. Era su contraparte en la gestión política de la Fórmula 1. Era un tío con títulos, era un tío que estaba todavía más establecido en su equipo que el propio Toto Wolff. Era una persona CEO de la parte del equipo, no solamente team principal, con un cargo todavía más político. Christian Horner se le ha ido. Y de repente, Toto Wolff encara el año 2026, primero, con el mejor motor, no sabemos si el mejor conjunto de coche. Segundo, sin su máximo rival en la parte política, como es Christian Horner. Y tercero, con la opción de conseguir a Max Verstappen. ¡Wow! Y te doy un bonus track con la figura de Frédéric Vasseur, que es el hombre que le robó a Lewis Hamilton, también en entredicho. Y a partir de ahí, yo creo que la conclusión es también, ¿ahora qué? Para el equipo Red Bull. Bueno, en primer lugar, las sustituciones, y esto es oficial, es comunicación del equipo. Laurent Mekies, que era uno de los directores del equipo Racing Bulls, pasa a ser el jefe de equipo de Red Bull. Me pregunto yo ahora, ¿qué habría visto Laurent Mekies en aquel año 2023 para salir de Ferrari y entrar dentro del equipo B de Red Bull en aquel momento? Y Alain Permain, el que era hasta hace muy poquito tiempo jefazo técnico y de rendimiento, persona muy importante dentro de Renault, Alpine, dentro de Enstone, luego se fue al equipo Racing Bulls, pues Alain Permain pasa a ser el jefe del equipo de Racing Bulls. Y por tanto, Peter Bayer está como CEO, Alain Permain de jefe de equipo, y como digo, Laurent Mekies da el ascenso de Racing Bulls a ser el jefe de equipo de Red Bull. Y lo que tenemos ahora es, pues, una era post Christian Horner. Y es un cambio, señores, es un cambio muy importante, porque este hombre, Christian Horner, es el hombre que ha iniciado, liderado, ganado, decidido absolutamente todo en Red Bull. Todo lo que ha pasado en Red Bull, lo bueno y lo malo, ha sido bajo la batuta de Christian Horner. Han sido 20 años con 8 títulos de pilotos, 6 de constructores, 124 victorias e innumerables podios para el equipo Red Bull. Él estuvo allí desde el principio. Él recogió la visión de Dietrich Mateschitz de reconvertir un equipo Jaguar que estaba hecho escombros y convertirlo en una de las
mejores, podemos decir ya, escuderías de la historia de la Fórmula 1, al menos de la historia reciente. Y es que ya no queda nadie, y creo que esta es la trascendencia histórica del momento que estamos viviendo. Ya no queda nadie salvo Helmut Marko, pero es la primera vez en la historia de los pasillos de Milton Keynes donde no van a sonar los pasos ni de Jonathan Whitley, ni de Adrian Newey, ni de Christian Horner, que fueron los tres pilares fundamentales, junto con los pilotos y junto con las decisiones de pilotos de Helmut Marko, de lo que ha sido la historia del equipo Red Bull. Un equipo temido absolutamente en los 2010 hacia adelante, y un equipo también temido desde hace 2 años, de hecho, en el año 2023, donde consiguen todas menos una victoria en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Y ahora lo que le viene a Red Bull es un 2026 complicado. Es un 2026 en el que, como digo, van a tener que afrontar el primer cambio de reglamento de su historia sin tener la batuta de Adrian Newey detrás, y ahora sin tener la dirección del equipo de Christian Horner. Y lo van a hacer además manipulando lo que creo puede haber sido, no creo intencionadamente, pero igual la historia demuestra, puede haber sido la bomba lapa que ha dejado Christian Horner dentro del equipo Red Bull, que es Red Bull Milton Keynes. Red Bull Powertrains. Esto puede explotar. Y si el motor realmente es malo el año que viene, es herencia pura de una decisión de Christian Horner, que ha costado mucho dinero y que de momento parece que no está dando el rédito suficiente. Y además puede ser el fin de una era absoluta si Max Verstappen decide irse, y si eso ocurriera, pues seguramente también sin Helmut Marko. Y a partir de ahí, creo que el futuro parece catastrófico, pero tampoco nos queremos aventurar. Max puede conseguir el título del año 2026, del año 2025, incluso también el del año 2026 si se queda en Red Bull. Red Bull podría recuperarse con Red Bull Powertrains si dan con la tecla, o con la nueva dirección técnica de Pierre Waché si dan con la aerodinámica móvil, con la tecla del año que viene, podría recuperar otra vez el tono. Pero incluso si eso pasara, estamos ante la caída delante de nuestros ojos de un gigante absoluto de la Fórmula 1, la caída en directo. Y ahora lo que vamos a ver es si, una vez que ha caído, se ha desplomado esa efigie, se ha desplomado esa estatua y se ha quedado todo esparcido por el suelo, recogemos las piezas y creamos algo mejor, o no somos capaces de volver a levantar otra vez el monumento. Y si lo que tenemos es el resurgir de Red Bull, o lo que tenemos es algo que ha pasado siempre en la historia de la Fórmula 1, que es un nuevo equipo de aquellos que marcaron una época, brillaron con luz propia, y ahora 30, 40 años después vemos el breve paso, el fugaz paso que han tenido y éxito en la Fórmula 1, antes de desaparecer, como le ocurrió, por ejemplo, al equipo Lotus y a Colin Chapman. Hubo un momento en el que Lotus era el dueño y señor de la Fórmula 1, nadie podía ganarles. Es la misma sensación que hemos tenido con Red Bull, es la sensación que tenían con las genialidades técnicas de Chapman y ahora que se ha tenido con Adrian Newey, y Lotus desapareció. Lotus intentó recomponerse, no pudo hacerlo y desapareció. Es lo que está pasando con el equipo Red Bull. No me quiero aventurar a los hechos, pero hoy es un día histórico y sobre todo es un día en el que arranca una nueva era.